Todo lo que decís está grabándose, en efecto, estoy en récord. Vale, en la última clase habíamos hablado de cambios de base. Teníamos los vectores de una base E sub j, si queríamos ir a otra base E' sub i, pues teníamos que rotar cada vector con unos coeficientes, que son la matriz de cambio de base A y J, ¿de acuerdo? Si queríamos ir al revés, de los E' a los E, pues usábamos la matriz inversa, pero grullada, ¿vale? Eso ya lo habíamos visto. Y lo último en lo que nos habíamos entretenido eran las coordenadas. Os voy a recordar aquí cómo va la cosa. Si tenemos un vector X, el vector X tiene una expansión en la base E sub i, y las coordenadas son las X sub i. Bien, pero ese vector E sub i lo escribo en términos de una matriz de cambio de base, en términos de las E' sub j, ¿vale? Que bueno, sé que es A-1, ya lo hemos averiguado, que B era A-1, así que esto es A-1. Bien, ahora utilizo la propiedad distributiva para reagrupar esto y me quedo con una suma sobre j de los E' sub j y combino X sub i con B sub i j. Y eso por definición son las coordenadas en la nueva base, porque veo aquí los vectores de la nueva base y unos números. Así que son las coordenadas del vector en la nueva base. ¿Vale? Entonces, ¿qué he aprendido? Que las X' sub j, las coordenadas en la nueva base, vienen dadas por esto, y lo que habíamos hecho era transponer, para que en lugar de multiplicar por la derecha estuviéramos multiplicando por la izquierda, habíamos traspuesto la matriz B. Entonces lo que queda es este par de ecuaciones. Las coordenadas X' van con la matriz inversa traspuesta de veces las X, y las coordenadas X van con la matriz A traspuesta X'. ¿Qué ocurre? ¿Puedes dar la vuelta? Es lo mismo que están dejando. Pues no es posible, ¿no? Bueno, pasa de espaldas a la cámara, a ver cómo lo haces. ¿En serio? Eres ya mayor de edad, ¿no? Eres ya mayor de edad, entonces puedes pasar como quieras. Bien, pues esto es lo que tenemos. Bueno, entonces fijaos que los vectores cambian con A. ¿Vale? Los vectores están rotando con A. Sin embargo, las coordenadas rotan con A-1. ¿Vale? Esto es A, esto es A-1. Bueno, además está traspuesta. Se lo voy a poner. Pero lo que me importa es que es A-1. ¿Eso qué quiere decir? Que rotan al revés. Entonces esas coordenadas se llaman contravariantes. Van contra la base. ¿Vale? Bajo un cambio de base, los vectores rotan de una manera. Todo lo que rote con la matriz A se llama covariante. Las coordenadas van al revés, se llaman contravariantes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pintarlo en R2. Tenemos aquí R2, esto es E1. Esto va a ser E2 y tenemos un vector X que tiene coordenadas X1 y X2. Bueno, y ahora le aplicamos una rotación de ángulo θ a la base. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que nos vamos a E'1, E'2, donde este ángulo es θ y este ángulo es θ. Los dos vectores de la base han girado hacia la izquierda, ¿de acuerdo? El vector X estaba por aquí, ¿vale? Ahora tiene una coordenada X'1, que es esta longitud, y una coordenada, vaya paralelogramo me ha salido, aquí, así, esta que es X'2.
la proyección a lo largo de este vector sobre aquel es x'1. La proyección a lo largo de este vector, E1 sobre el E2 me da la x'2, ¿vale? Espera que voy a cambiarle el color a la x'2, que vaya en rosa. Ese es el x'2, ¿vale? Bueno, ¿eso cómo se ve? E'1, E'2, esto es uno de sus ejercicios, por cierto, mostrar que esto efectivamente es la rotación. Seno de teta menos seno de teta coseno de teta E1, E2. Así que le aplicamos una matriz de rotación al par de vectores E1, E2. Podemos poner los gorritos si queréis. ¿Vale? Y esto es la A. O bien E1, E2, en términos de las primas, E'1, E'2, pues lleva la matriz inversa. Coseno, seno, con un menos, y aquí abajo seno con un más, coseno, que es la inversa. Y esto es la A-1. ¿Vale? Bueno, ¿pero qué hacen las coordenadas? Lo primero es esta traspuesta que vemos por aquí, ¿vale? Y fijémonos que si traspongo esta matriz, A traspuesta, cambiamos este por este, obtenemos precisamente A-1. No es una coincidencia, ya veremos por qué. Transponer es lo mismo que invertir. Bueno, eso quiere decir que x1, x2, que según esta regla llevaría a traspuesta, pues lleva a -1. ¿Vale? Bueno, pues con eso cierro este epígrafe de cambio de base y vamos con otra cosa. Bueno, ya hemos definido la suma ordinaria de subespacios. Y ahora quiero definir la suma directa de subespacios. ¿Qué diferencia hay? Esta suma ordinaria me daba un subespacio lineal mayor a partir de dos cualesquiera, V1 y V2. Tales que si V1 pertenece al primer espacio y V2 pertenece al segundo espacio, V1 más V2 pertenece a V1,2 para cualesquiera V1 y V2 en esos subespacios, ¿no? Bueno, pero lo que me molesta es que un vector se podría descomponer de varias maneras en V1 y V2, ¿vale? Esa descomposición podría no ser única. Ejemplo obvio, si nos vamos a R3 y tomamos V1 como el plano XY, es decir, z igual a 0, cuya base son los dos vectores cartesianos X e Y, con gorrito. Y voy a coger el plano V2 como el plano XZ, caracterizado por la ecuación Y igual a 0, y cuya base pues es XZ. Así que tenemos aquí el eje Y, el eje X, el eje Z. Entonces este primer plano es el subespacio V1. ¿Y qué he dicho? El XZ que es este otro, es el subespacio V2.
Bien, evidentemente tienen una intersección no nula, como dijimos el otro día, que era el eje X. Es distinta al vector 0. ¿Vale? Entonces vamos a descomponer el vector 1, 1, 1 en esos dos subespacios, a ver qué aspecto tiene. Así que vamos a poner un vector en V1 y otro vector en V2. Bien, si en V1 tomo el vector 1, 1 y en V2 pongo 0, 1, ya he ganado. Porque eso me da V1 más V2 igual X más Y más Z, que justamente es el 1, 1, 1. El que tiene... Ya estoy siendo poco fino y estoy identificando directamente vectores con sus coordenadas. El vector es la suma de las coordenadas veces los vectores de la base. Pero ya, como ya veo que es 1 a 1, la descomposición en las coordenadas en una base era única, ya los identifico directamente, ¿vale? Entonces, V1 más V2 es X más Y más Z y tiene coordenadas 1, 1, 1. Cuando las coordenadas en V1 eran 1, 1 y las coordenadas de V2 eran 0, 1. ¿Vale? Pero eso no es único. Si tomamos 1, 0 y 1, 1, 1, 0 y 1, 1, esto es la X, la Y. Esta no me sirve, ¿no? No me sirve 1, un medio, un medio, 1, porque son el XY y el XZ. Un medio 1, un medio 1, es así. Esa me sirve. Lo que tengo aquí es X partido por 2 más Y más X partido por 2 más Z, que vuelve a funcionar. Vuelve a dar lo mismo, el vector 1, 1, 1. ¿Vale? O sea que la descomposición no es única. Bueno, eso me molesta un poquito. Entonces querría saber qué tengo que hacer, cómo tengo que sumar subespacios para que la descomposición sea única. Bueno, ¿por qué no funciona aquí? Pues porque el eje X está repetido, está en la intersección de los dos espacios, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer es sumar subespacios que no tuvieran intersección, y entonces no habría ese problema, porque aquí la coordenada X me sale en este subespacio y en este subespacio, y puedo pasar parte de esta coordenada allí, de manera que hay infinitas maneras de obtener la misma suma. O sea que si quiero que la descomposición en dos subespacios sea única, no tengo que tener intersección. ¿Se entiende el planteamiento? ¿Lo puedo definir ya? Bueno, pues borro esta definición que teníamos de suma ordinaria y ponemos la definición de suma directa de subespacios, ¿vale? Y el símbolo, ya no se os olvida, es un más con un circulito alrededor, ¿de acuerdo? V1 suma directa con V2, pues es igual a V1 más V2 cuando, siempre que, V1 intersección V2 sea el vacío, el 0 en V, ¿vale? Cuando sea el vector 0 en V. No el vacío, hay un vector que es 0, porque 0 siempre es el origen siempre es intersección de subespacios lineales. O sea que no es el vacío, es 0. Eso es. Bueno, pues equivalentemente, y ahora mismo demostramos este equivalentemente, teorema si queréis, todo vectorcito V que pertenece al espacio suma directa se puede descomponer de manera única en V igual V1 más V2 con V1 en el primer subespacio y V2 en el segundo. ¿Vale? O sea que defino suma directa como la de dos subespacios cuya intersección solo es el elemento 0, el nulo. Equivalentemente, lo demostramos en un microsegundo, la descomposición de un vector entre esos dos subespacios es única. Ese es todo el misterio. Bueno, demostración. A ver este equivalentemente. A ver si es verdad. Entonces, supongamos que se puede descomponer de dos maneras distintas.
Imaginaos que podéis descomponer ese vector de dos maneras distintas, v1 más v2 y u1 más u2. Con v1 y u1 en el espacio v1 y u2 y v2 ambos en el espacio v sub 2. ¿Vale? Pues lo de siempre, lo resto. Evidentemente, si un vector le resto el mismo, es 0. De la noche de los tiempos. ¿Vale? Es el elemento nulo de la operación de suma de vectores. Eso quiere decir que v1 menos u1 más v2 menos u2 es 0. ¿Verdad? Bueno, pero este vector está en v1. Y este vector está en v2. ¿Vale? Entonces, si igualo v1 menos u1 igual a menos v2 menos u2, paso eso al otro lado, le pongo un signo menos, vamos a ver que se vea bien. Resulta que tengo que un vector de v1 es lo mismo que un vector que está en v2. ¿Cómo puede ser? Si un vector que está en v1 es igual a un vector que está en v2, es que está en la intersección de ambos. Pero hemos dicho que la intersección era solamente el 0. ¿Vale? Por hipótesis, definición de la suma directa, esto solo puede ser el 0. Está en la intersección y por tanto es un vector que es 0. Así que v1 es igual a u1, v2 es igual a u2 y la descomposición es en efecto única. No hay dos descomposiciones. Es la misma. Ya está. ¿De acuerdo? Bueno, viniendo aquí, a esta mitad de la pizarra con R3, está claro que R3 es la envolvente lineal de XY más la envolvente lineal de XZ. Podéis expresar todo vector de R3 así. Pero si quiero que la suma sea directa, entonces no puedo tener intersección. Así que XY, suma directa, y tengo que quitar de aquí el eje X, solamente el eje Z. La envolvente lineal del vector Z. Esto es el eje Z, eso es el plano XY. ¿Se entiende? Entonces es suma directa, porque la única intersección de esos dos espacios es el origen. Bueno, vamos a demostrar el siguiente teorema. La dimensión de un espacio lineal más la dimensión del otro, tenemos dos subespacios lineales y sumamos sus dimensiones, son iguales a la dimensión de la suma más la dimensión de la intersección. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es esto en el ejemplo de R3 anterior. Si tomo V1 como la envolvente lineal de X e Y, su dimensión es 2. Es un espacio lineal de dimensión 2, ¿verdad? ¿No hay problemas? Sí, sí que los hay. Entonces, si quiero sumar dos espacios vectores cualesquiera, tengo que sumarlos y luego restar la intersección a ambos y los origen. Restarle la intersección. Eso funciona si lo que te queda sigue siendo subespacio lineal. ¿Vale? Entonces, V2 va a ser la envolvente lineal de X y Z. El plano XZ de antes. Y su dimensión también es 2. ¿Vale? Con lo cual, sumo las dimensiones, 2 más 2 igual a 4. Tengo dos planos, total dimensión igual a 4. Eso es el lado izquierdo. Es lógico, tengo dos planos, 2 más 2, 4. Bien, ahora el lado derecho. Entonces, ¿qué era V1 más V2? Era todo el espacio R3 como espacio vectorial.
¿de acuerdo? Por tanto, su dimensión es 3. ¿Y qué era la intersección? V1 intersección V2, habíamos dicho que era la envolvente lineal de X, ¿verdad? Dimensión 1. 1 más 3 igual a 4. O sea que aquí teníamos los planos, el XZ y el XY. Aquí nos queda la suma, que es todo R3, esto es 3, y aquí nos queda la intersección, que era el eje X, 1. 3 más 1, 4, igual a 2 más 2. Esa es la aplicación de este teoremilla al caso anterior. Bien, la demostración. Entonces, tenemos H1 hasta HL, base de la intersección. Voy a empezar por aquí. Así que la L es la dimensión de la intersección. Lo voy a poner aquí debajo. La dimensión de la intersección es L, que es el número de vectores en esta base. ¿Se ve? Bueno, pues como vimos el otro día, las bases se pueden completar. Así que completamos esta hasta que tenga exactamente I vectores. ¿Vale? H1 hasta HL, E1, E2, E3, hasta ESU y menos L. I menos L más L es I. Lo he construido para que tenga L vectores. Y eso es una base de V1. Bueno, por otra parte, también lo puedo completar. H1, H2 hasta HL, coma, y ahora F sub 1 hasta F sub J menos L. ¿De acuerdo? Que es una base de V2. Aquí hay J vectores. Bueno, ¿qué dice el teorema en términos de estos I, J y L? Lo que nos está diciendo el teorema es que la dimensión de V1 más V2, que es de lo que todavía no he hablado, va a ser igual a la dimensión de V1 más la dimensión de V2 menos la dimensión de la intersección, que era L, pasando la intersección al otro lado de la igualdad. ¿Vale? Esto es lo que hay que demostrar. ¿Es cierto esto? Bueno, pues basta comprobar que el conjunto H1 hasta HL, E1 hasta EI menos L, F1 hasta FJ menos L, que es el que agrupa las dos bases, cojo todas las H's, tomo todas las E's, tomo todas las F's y construyo un conjunto que las contenga todas, las H's, las E's y las F's. Bueno, ese conjunto, obviamente, es generador. Eso es evidente. Cualquier vector que esté en la suma de los dos espacios tiene una parte en V1, pero la base de V1 ya la tengo. Tiene una parte en V2, la base de V2 ya la tengo. ¿Vale? Por tanto, tengo las dos partes, así que cualquier vector puede ser generado así. Dime. ¿Qué te refieres al indicar la base como los vectores de la base como E menos L y FJ menos L? ¿Que a qué me refiero? Simplemente los estoy contando. Es un índice que los cuenta. Pero no valdría que poner E y FJ. A ver, si aquí pongo E sub I, entonces tendría I más L vectores, y quiero que sean I. ¿Vale? Para que esta ecuación sea fácil. Quiero que esto sea una I. Entonces aquí tiene que haber I. Entonces la suma del cardinal de esta parte y el cardinal de esta parte tiene que ser I. Luego, si estos son L, para que sume I, tienen que ser I menos L. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Para que sumen J, si esto es L, esto tiene que ser J menos L. ¿Vale? Bueno, estaba diciendo que este conjunto en el que agrupo las H's, las E's y las F's, que obviamente es generador, ¿sí? Además, es linealmente independiente. Porque si es linealmente independiente, como es generador, automáticamente es una base. Entonces ya tengo una base del espacio completo.
Bueno, pues ¿cómo atacamos eso? Entonces ahora hay un montón de subíndices. ¿Puedo borrar? Esto lo tenéis, ¿no? Venga, vamos a subir un monte. Bueno, pues supongamos que tenemos con unos zetas, h's y phis en el cuerpo, números, ¿vale? Todo lo que voy a escribir son numerotes, las phies, las h's y las zetas. Pues que las phies, las epsilon, no las h's son elementos de la base, las epsilon, las phies y las zetas que pertenecen al cuerpo. H va a ir con eta, que es el equivalente griego, E va a ir con epsilon, F va a ir con phi. Esa es la elección de coeficientes, ¿vale? Entonces supongamos que tenemos eta 1, H1, eta L, HL, epsilon 1, E1, epsilon I menos L, E I menos L, F1, Phi1, FJ menos L, Fj menos L. Les voy a poner el gorrito a los vectores para que lo recordéis. Estos son los vectores. Y que eso sea igual a 0. Si existieran esos números, entonces este conjunto de vectores no sería linealmente independiente y por tanto no sería una base y habríamos acabado. El teorema es falso, ¿vale? Pero vamos a ver que eso no es posible más que si todos los coeficientes son 0, por tanto estos son linealmente independientes, por tanto son una base y por tanto el teorema es correcto. Esa es la lógica. Así que el objetivo sería encontrar que todos son 0. Con eso habríamos ganado, ¿vale? Bueno, entonces el razonamiento es parecido al de antes. Nos damos cuenta que el objeto que tenemos debajo está en V2. Todo esto pertenece a V2. Si esto es un vector en V2 y le sumo algo y da 0, es que todo el vector de la primera línea es menos este. Pero si es menos este, también pertenece a V2, porque V2 es un subespacio lineal. Así que la consecuencia inmediata es que todo lo de la primera línea también pertenece a V2, porque es menos ese vector. Si no, no sería 0. ¿Vale? Bueno, ¿pero qué veo en la primera línea? Veo que las h's y las e's son todos vectores que pertenecen a V1. Era la base de V1. Las h's estaban en la intersección y lo habíamos extendido con las e's a cubrir V1, a tener un conjunto generador de V1. ¿Vale? Eso quiere decir que todo este vector, como es una combinación lineal de vectores de V1, también está en V1. Así que lo que he puesto en azul también está en V1. Pertenece a V2 y pertenece a V1. Por tanto, pertenece a la intersección. Hemos demostrado que la línea de arriba pertenece a la intersección. Bueno. Bien, pero si pertenece a la intersección, la base de la intersección es con lo que hemos empezado, eran las h's. Bueno, he dicho la base, es una base, porque sabemos que las bases no son únicas. Una base de la intersección es H1 hasta HL. Así que ese vector con el corchete azul en la primera línea se tiene que poder descomponer en la base H1 hasta HL. ¿Vale? Y sabemos que la descomposición en una base es única. La primera línea tiene que ser del tipo eta'1, H1, eta''L, HL de manera única. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Tomo esta línea, esto tiene que ser cierto y además es único, y lo comparo. Y me sobran todas las epsilon. Así que ya he demostrado un primer trozo que es 0. Epsilon sub i, todas van desde 1 hasta i menos L. Son todas 0. ¿Vale? Ya tenemos un trozo.
No hemos acabado, hay que demostrar que las zetas y las fies también son 0. Bueno, entonces esta ecuación, ¿cómo queda? Quito las epsilon de la pantalla y nos quedamos con el resto. Entonces, 0 es la suma de las zetas por las h's más la suma de las fies por las f's. ¿Vale? Donde estas van hasta L y las h y las fies van hasta J menos L. Bien, pero el conjunto HF es una base de V2. En el primer paso habíamos completado la base de las H's, que era la intersección, a una base del subespacio V2, que era las H's más las F's. Bien, esto es una base de V2. ¿Qué estoy viendo? Una combinación lineal de vectores de una base que son linealmente independientes, por definición de base, igualada a 0. Eso quiere decir que todas las fies y etas tienen que ser igual a 0. Y ya hemos acabado. Hemos demostrado que todas las epsilon, que todas las fies y que todas las etas son 0. ¿Vale? Entonces ahora si vamos para atrás lo recuperamos todo. Es un conjunto linealmente independiente y por tanto el teorema era cierto. Sí. ¿Las zetas como las hemos demostrado? Las zetas están aquí. A ver, teníamos dos espacios mezclados, V1 y V2. Entonces lo que he hecho con este primer paso es separarme el V1 y me he quedado solo con el V2. ¿Vale? Entonces aquí tengo la base de V2, las H's y las F's. Pero si son una base son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, esto no es posible con coeficientes distintos de 0. ¿Vale? Esto es la independencia lineal de una base de V2. Entonces todas las zetas y todas las fies son 0. ¿Vale? Y claro, el trabajo ha estado aquí. Antes me he tenido que quitar las epsilon, observando que esto estaba en V2, por tanto esto también, pero como eso también podía probar que estaba en V1, porque era una base de V1 y la descomposición es única, me he cargado primero las epsilon. Pero son independientes porque uno pertenece a V1 y otro pertenece a V2. No, las HF, si echas para atrás una página, HF construían una base de V2. ¿Vale? Y entonces son linealmente independientes y la combinación lineal es 0. A ver allí. Pero lo podrías haber hecho empezando ya de las epsilon y las de las fies, ¿no? Pues claro, puedes hacerlo todo al revés. Cojo esto, lo subo allí, cojo esto, lo subo allí, donde pone 1 y 2 en la pizarra, los cambio todos. Sí. Bueno, pues esa era la demostración. Bueno, entonces si tomamos dos subespacios cuya intersección es el vector 0, ¿vale? La dimensión de ese subespacio, evidentemente, es 0. Eso es el vector, eso es el número. 0. Entonces, corolario, la dimensión de la suma directa de dos subespacios es la suma de las dimensiones. Se ve, ¿verdad? Y claro, si las F sub K son una base, vamos a escribirlas todas, F1 hasta FJ, son base de V2 y E1 hasta EI es una base de V1, vamos a ver que son linealmente independientes entre sí. El conjunto completo sigue siendo linealmente independiente. ¿Por qué? Si uno de los FK fuera una combinación lineal de las E's, agarramos una base del primer espacio, agarramos una base del segundo, la intersección es 0, vamos a ver que las dos bases son linealmente independientes entre sí. ¿Por qué? Si uno de los FK fuera una combinación lineal de las E's, ¿qué pasaría? Que ese FK pertenecería a la envolvente lineal de las E's, por tanto pertenecería a V1. Pero FK está en la base de V2, así que está en la intersección. Pero la intersección es 0. Estamos hablando de una suma directa. ¿Qué concluyo? Que FK es 0. Por tanto, no es un elemento de una base, porque entonces la base no sería linealmente independiente y no sería tal base.
Así que es imposible. Estos son linealmente independientes de estos, y al revés. El razonamiento se invierte y estos son linealmente independientes de aquellos. De manera que podemos coger E sub 1 hasta E sub i, F sub 1 hasta F sub j, ¿vale? Y eso es una base de la suma. Si la intersección es 0, en toda la demostración de antes no hay h's. El conjunto ese de las h's que teníamos hace una pizarra ha desaparecido. Solo quedan las a's y las f's. Y son linealmente independientes. ¿Vale? Bueno, pues es una base que se llama adaptada a la suma directa. Y da igual que miren el WhatsApp, Gauss no va a responder. Entonces B, que es el conjunto de las E sub i, unión el conjunto de las F sub m, es base de V1 suma directa con V2, ¿vale? Podemos coger otra base de la suma directa, pero será más trabajo. Lo natural, si tenéis una suma directa de subespacios en los que la intersección sea 0, es tomar unos vectores del primer espacio y unos vectores del segundo espacio y no mezclarlos. Podría construir una base que los mezclara. Cojo un vector de aquí y otro vector de aquí y hago su suma y su diferencia. Y tengo dos vectores linealmente independientes que me sirven igual para construir una base. Pero entonces esa base tiene elementos que mezclan los dos espacios. Se puede hacer, pero ocasiona pérdidas de tiempo. ¿Vale? A ver allí. ¿Dónde hay una Fn? En esta pizarra no hay una Fn. Aquí. Fm. Gracias. Igualdad. Es simplemente un índice que cuenta los vectores. ¿Vale? Bueno. Entonces, por ejemplo, si cogemos 1, 0, 0 y 0, 3, 0, de nuevo estoy confundiendo los vectores con sus coordenadas, pero ya sabéis que no es grave. Esto es base del plano XY. ¿Vale? Si tomo 0, 0, pi, eso es una base del eje Z. Y el conjunto de vectores 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, pi es base de R3. ¿Vale? Porque claro, R3 es la envolvente lineal de XY, o si queréis de esos dos vectores, 1, 0, 0 y 0, 3, 0, suma directa con el eje OZ, la envolvente lineal del vector a lo largo del eje Z. ¿Vale? Bueno, pero ahora imaginad que tomo uno de esos y lo cambio. Voy y cambio este. Entonces, en otro color, en lugar de este, voy y tomo el vector 1, 1, 1. Eso también es una base. 1, 0, 0, 0, 3, 0 y 1, 1, 1 me permiten generar todo el espacio. ¿Por qué? Porque aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje Z. Luego puedo, ¿no? Puedo expandir cualquier cosa. Bueno, no es una base ortogonal, ¿qué más da? Es una base. ¿Vale? Lo que ocurre es que esto tiene componentes X e Y, con lo cual es un vector que está mezclando parte del subespacio V2, que era este, el eje OZ, y el subespacio V1, que era el plano XY. Luego este vector no me da una base adaptada a la suma directa. Sigue siendo una base. Quito el 0, 0 pi, pongo este y sigo teniendo una base. Pero es una base más incómoda. No tiene más misterio. Las bases adaptadas a la suma directa son más cómodas. Permiten descomponer las cosas rápidamente en los dos subespacios. ¿Vale? Bueno, pues el siguiente y último epígrafe. ¿Hay preguntas, no? Son las operaciones elementales sobre una familia de vectores. Y con eso habríamos acabado el segundo capítulo. Bueno, entonces, la motivación
viene de cuando imponemos una ecuación lineal homogénea. ¿Qué pasa? Solo son 4 vectores, hombre. Más se trabaja en un tajo. Vamos a imponer una ecuación lineal homogénea a los vectores de coordenadas v1, vn, con a1, v1, hasta an, vn igual a 0. ¿Vale? Estas son las coordenadas, o sea que lo que he puesto es un vector. Por ejemplo, el vector 1, 1, 1. ¿Vale? Pero si impongo una ecuación lineal homogénea a esos vectores, ¿vale? Estoy haciendo que no todos estos números sean independientes. Les estoy poniendo una condición. Bueno, entonces estamos restringiendo a un subespacio lineal. Todos los vectores que inicialmente podían estar en un espacio de mayor dimensión, al imponer una condición, los bajo a un espacio que tiene una dimensión menos, siempre que las A sean distintas de 0. Voy a demostrar aquí que en efecto es un espacio lineal, así que si las A sub i, x sub i son 0, es decir, que las x son coordenadas de un vector en ese espacio, y las A sub i también son 0, así que las i sub i también son un vector en ese espacio. Esas son las coordenadas de ese vector. Está claro que la suma de A sub i, x sub i más y sub i es igual a 0. ¿Vale? O sea que esa condición define un espacio lineal, un subespacio lineal del espacio con el que empezamos. Porque puedo coger dos vectores que satisfagan esa ecuación y los puedo sumar o multiplicar por una constante. ¿Vale? O sea que eso define un espacio lineal. Bueno, entonces ejemplo en R3. Vamos a tomar los vectores son x, y y z y les imponemos x más y más z igual a 0. Eso es lo mismo que escribir el vector 1, 1, 1 traspuesto por el vector x, y, z e igualarlo a 0. Y claro, eso da el conjunto de vectores que es perpendicular al 1, 1, 1, ¿verdad? Con el producto escalar intuitivo de R3. Es un espacio lineal que es perpendicular a 1, 1, 1. Bueno, el vector 1, 1, 1 es ese vector, así que estamos hablando del plano perpendicular a ese vector, como siempre, ¿no? Geometría elemental. ¿Qué pasa si imponemos varias condiciones? ¿Sí? Entonces tenemos una matriz A1, 1 hasta A1n, A1, AM1 hasta AMN multiplicado por x1 hasta xn igual a 0, 0. Voy y les impongo m condiciones a los n vectores. Entonces, claro, en R3, si impongo dos condiciones, obtengo una recta, la intersección de dos planos, ¿verdad? Típicamente, si las dos condiciones son linealmente independientes. ¿Vale? Bueno, eso quiere decir que si por aquí tengo el vector AM1 hasta AMN, por aquí tengo el vector A11 hasta A1n, etc. Hay un espacio lineal que es la envolvente lineal de esos dos, ¿vale? De todos los A's. ¿Y las X dónde están? ¿Están en ese espacio lineal? Las A's están en las X están en el espacio lineal que tiene por generador las A's. Media docena de no es 20 no sé. Repito, esta primera ecuación me manda x y z al espacio perpendicular a ese vector. Si tengo varios vectores, la envolvente lineal son las combinaciones lineales de estos vectores. Pero cada vector me está lanzando las x, me está obligando a que las x estén en el espacio perpendicular a uno de ellos. Y claro, si las impongo todas, tengo que estar en el espacio perpendicular a todos. O sea que no estoy en esa envolvente lineal, estoy precisamente en el espacio perpendicular a esa envolvente lineal. ¿Vale? ¿Se ve? Esas serían las x1 hasta xn posibles.
Bueno, ya entendemos esto. Vale, entonces vamos a volver a la resolución de sistemas lineales. ¿Qué es lo que hacemos cuando resolvemos sistemas lineales triangulando, llevándonoslo a una forma escalonada? Lo que hacíamos eran operaciones por filas. Bueno, cada fila de una matriz tiene por coeficiente un vector. Esto es el vector A1. Esto es el vector AM. ¿De acuerdo? Esa envolvente lineal era la envolvente lineal de A1 a 2 hasta AM. Y las X estaban en el plano, o lo que sea, el hiperplano perpendicular a esa envolvente lineal. Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos operaciones por filas? Lo que estamos haciendo es cambiar estos vectores. ¿Vale? Estamos sumando, haciendo combinaciones que cambian estos vectores. Pero no quiero cambiar el espacio de soluciones. Las soluciones están aquí. Y ese espacio no quiero cambiarlo, porque entonces me he estropeado la solución del sistema lineal. Quiero encontrarlo, no quiero cambiarlo. Quiero hacer alteraciones que me lleven a otro sistema más sencillo que permita encontrar estas X, o caracterizarlas, ¿vale? Entonces puedo cambiar las AES siempre que no toque la envolvente lineal de las AES, porque como saque una de esas AES y me la traiga para acá, he estropeado todo el montaje, ¿vale? O sea que las operaciones que cuando sacáis una factorización LU o resolvéis un sistema lineal podéis hacer, son las operaciones que no cambien aquella envolvente lineal. Si a una matriz le aplicáis una operación, claro, esto en el capítulo anterior no podíamos decirlo, porque eran esas operaciones las que hacíamos, no estaba del todo claro. Ahora sí está claro. Las filas de la matriz son vectores, entonces las operaciones que hagamos sobre esas filas no pueden cambiar la envolvente lineal de esos vectores. Los vectores me dan igual, pero lo que es el conjunto que generan tiene que ser el mismo. ¿Se entiende? Bueno, pues teorema. Las tres operaciones elementales que siguen no alteran esa envolvente lineal. Vamos a verlo. La primera operación es tomar una fila y multiplicarla por una constante distinta de 0. ¿Vale? Sí, pregunta. ¿Todos los vectores de A1 a M son perpendiculares al plano de la solución? Eso es. Eso es. Fíjate. Toma uno de los vectores y aquí ves el producto escalar AM1 por X1 hasta MN por XN. En Rn, es el producto escalar habitual. Vamos a definir más adelante productos escalares más generales. ¿Vale? Si dos vectores tienen producto escalar 0 y los componentes no son 0, es que son perpendiculares. ¿Vale? Eso es. Bueno, pues la primera operación que puedo hacer es esta. Claramente, si dos vectores tienen producto escalar 0 porque son perpendiculares y alargo 1, siguen teniendo producto escalar 0. Es evidente. Eso es esto. ¿Vale? Por eso cuando resolvéis sistemas lineales podéis multiplicar una fila por una constante, no pasa nada. Una fila de la matriz. Estamos hablando de resolver sistemas lineales, no de calcular determinantes. Que nadie me calcule un determinante haciendo esto, porque inmediatamente me habéis multiplicado el determinante por K, al multiplicar una fila. Hablamos de resolver sistemas lineales. Bien, la segunda es tomar ahí y cambiarlo por AJ. Ay. Si cambio dos filas, tomo dos de estos vectores y los cambio, eso no cambia la envolvente lineal. Todo el conjunto de combinaciones lineales de esos vectores sigue siendo el mismo. ¿Vale? Tercera operación. Pues ya a una de las filas le sumo otra fila multiplicada por una constante. Y aquí no pido que sea distinta de 0, porque si es 0 es no hacer nada, así que también me sirve. ¿Vale? Si a una fila le sumo otra multiplicada por una constante, no me salgo de la envolvente lineal. Lo que estoy haciendo es reorganizarlas un poco, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un plano generado por esos dos vectores. Y a este le sumo S multiplicado por una constante, es decir, que cambio este por este otro.
esos dos vectores siguen generando el plano, ¿vale? Su envolvente lineal no cambia. Vamos a demostrar esto rápidamente. Intuitivamente se entiende, ¿no? Entonces, 1, sea un vector cualquiera, V, que pertenece a la envolvente lineal desde A1 hasta... ¿Qué pasó? Vamos a probar uno. Tomemos un vector V que pertenezca a la envolvente lineal, ¿vale? Entonces, por definición, existen unos coeficientes lambda 1 hasta lambda n, tales que V es igual a lambda 1 por A1 más lambda n por AN. Venga, explícame por qué eso es cierto. Te ha caído. Eso es por el amarillo. Es la definición de envolvente lineal, ¿verdad? Perfecto, gracias. Vaya, he dejado aquí, ya empiezo a estar machacado. Así. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a aplicar la propiedad 1. Entonces, ¿qué pasa? La A sub i va a pasar a K por A sub i, ¿verdad? Bien, entonces el vector, ¿cómo se descompone? Lambda 1 por A1. Y lo que voy a hacer es, donde vea la lambda K, la voy a multiplicar por K y la voy a dividir por K. No he hecho nada. Esta ecuación es esta, he multiplicado y dividido por K. Pero ahora identificamos el nuevo vector. Este K por A sub K, lo he llamado A sub i. Vamos a llamarlo A sub i para mantener esa notación de la línea anterior. A sub i, ¿sí? Este vector A sub i he multiplicado y dividido por K y ahora identifico K por A sub i con lo que he hecho. Luego este es el nuevo vector, es el A' sub i. Este es el A' sub i y por tanto esto otro es la lambda prima sub i. ¿Sí? El vector V sigue estando en la envolvente lineal de A sub 1, A' sub i, o sea, V pertenecía a la envolvente lineal de A sub 1 a sub n. V pertenece a la envolvente lineal de lo mismo, cambiando a i por A' sub i, que es K por A sub i. O sea que, como eso vale para cualquier vector, las dos envolventes lineales son iguales. Así que no cambia la envolvente lineal. Y eso demuestra que esta operación, multiplicar una fila por un número, no cambia la envolvente lineal. ¿De acuerdo? Vamos con la segunda propiedad. Bueno, ¿qué pasa si cambiamos A sub i por A sub j en esta combinación lineal? No pasa nada. Cambio las lambdas y he terminado. Y queda la misma suma. Esto es A'j es A sub i, A'i es A sub j, lambda prima j es lambda i y lambda prima i es lambda j. Y la combinación lineal sigue valiendo. O sea que la envolvente lineal es la misma, ¿eh? No cambia al cambiar dos filas. ¿Vale? Finalmente, la 3. ¿Qué pasa si A sub i pasa a A sub i más K por A sub j? Entonces tomamos A sub i a A sub i más K por A sub j, ¿vale? Tenemos que V es la suma de las lambdas por las AES. Y lo que voy a hacer es sumar y restar lambda sub i K A sub j. A la sub i, fijaos, a la sub i le estoy sumando K por A sub j. Entonces, ese i me determina esta i. ¿Qué lambda elijo? ¿A qué fila le sumo algo? Me determina qué lambda elijo. Y ahora, el que le sume K por A sub j determina que le voy a sumar y restar esto multiplicado por K por A sub j. ¿De acuerdo? Ese es el truco. Entonces V queda, ¿cómo es? A1, lambda 1, tapa, 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 AJ, lambda j. Eventualmente llego a
A sub i, lambda sub i, más lambda sub i k a sub j, que es lo que le he dicho que le iba a sumar. Esto es esto, pero si se lo sumo se lo tengo que restar también. Menos lambda sub i k por a sub j, y eso es no hacer nada, sumo y resto lo mismo. Y ahora ya termino y llego al a sub n lambda sub n. Bueno, pues esa combinación lineal vamos a ver que sigue estando en la envolvente lineal del nuevo conjunto, en el que a sub i lo he cambiado por esto. ¿Cómo funciona tal misterio? Vamos a ver, vamos a coger el a sub j lambda sub j, este de aquí. ¿Vale? Y vamos a coger lo que le he restado, el menos lambda ik a sub j, este de aquí. Y eso me da un nuevo lambda prima sub j, que es igual a lambda j menos k por lambda i. Bueno, ahora me voy a fijar en esto. Tenía a sub i por lambda i, aquí recuadrado en verde, más lambda i k por a sub j. Pero eso es a sub i más k por a sub j, que es lo que quería buscar, multiplicado por lambda sub i. O sea que lambda prima sub i no ha cambiado, sigue siendo lambda sub i. ¿Se ve? Con lo cual existe tal combinación lineal. O sea que si un vector está en la envolvente lineal de los A1 hasta AN, también está en la envolvente lineal de los mismos, con una fila modificada así. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de algo. Tenemos por ahí un par de problemillas, ¿verdad? ¿Habéis calculado el 16? Ese no se ha hecho, ¿no? Este es fácil.